Y el mercado americano, a diferencia del mercado, digamos, latinoamericano, es un mercado que tampoco es tan sensible a precio o a cupones. O sea, valora también que los carros estén en buen estado. Bueno, al final, estos jugadores que han venido ya después a Latinoamérica, básicamente Yango, InDrive, han competido mucho en base a precio. Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer episodio de Los Fundamentalistas. Estoy junto a mi co-host Sebastián Otero en un repaso rápido de las acciones que hemos visto. Hemos visto dLocal, una fintech uruguaya, hemos visto Minsur, una minera peruana, y hoy tenemos una tesis de inversión que la va a presentar Sebastián sobre una acción que yo diría que ha venido teniendo un buen crecimiento a nivel de ingresos. Sin embargo, ha tenido, por un lado, un tema de costos, ha estado en el tránsito, digamos, hacia ser rentable, y también ha tenido algunos temas de gobierno corporativo, ¿no? Pero es una acción que Sebastián, de hecho, me la ha mencionado hace ya muchos meses, que tenía una evaluación sumamente atractiva, así que la acción de la que estamos hablando es Lyft, y los dejo con Sebastián. Y Sebas, te pregunto a ti primero, para los que no conocen Lyft, ticker LYFT en Estados Unidos, Nasdaq, ¿qué es Lyft y dónde opera? Sí, perfecto. Gracias Jorge. Efectivamente, bueno, hemos escogido una acción de una empresa, una compañía que no funciona todavía en Latinoamérica directamente, aunque lo va a hacer pronto. Lyft es un aplicativo de taxi, es el competidor directo de Uber, que tiene 30% de mercado en los Estados Unidos. Una empresa que arrancó un poco antes del 2015 y que después de algunos traspiés se ha ido consolidando en lo que es un mercado duopólico. El mercado americano, a diferencia del latinoamericano, donde en México, digamos, por ejemplo, tenemos a Didi, tenemos a InDrive, tenemos a varios jugadores. En los Estados Unidos solo hay Uber, que tiene un 70%, y tenemos a Lyft, que tiene el 30% restante. Entonces, eso es básicamente Lyft. Gracias, Sebas, por la introducción. ¿Podrías contarnos un poquito, digamos, cuál es el modelo de negocio de Lyft y qué aspectos comerciales o iniciativas viene realizando? Perfecto. Bueno, Lyft, al igual que todos estos aplicativos, digamos, que funcionan en base a economía colaborativa, es un marketplace que conecta demanda y oferta, ofreciendo movilidad. A diferencia de Uber, Lyft está solamente enfocado en lo que es movilidad. Uber, como muchos sabemos, también participa en lo que es delivery de comida o comprarse del supermercado. El Lyft está concentrado solo en movilidad. En algunos mercados, fundamentalmente el servicio de taxi, ¿no? En algunos mercados también participa con bicicletas, pero lo fundamental es movilidad. Estos aplicativos cobran un porcentaje, lo que se llama take rate, que en el caso de los aplicativos de taxi está entre un 25-30%, y con esos ingresos, digamos, tienen que cubrir una serie de costos, ¿no? Que son los gastos tecnológicos. En el caso del mercado americano cubren también los seguros, hay unas provisiones, cubren las galerías de pago, cubren eventualmente fraude. Entonces, básicamente ese es el modelo de negocio. Tema, como les decía, Lyft es el segundo jugador en Estados Unidos, de haber sido, pues, de haber tenido menos de 10% del mercado en el 2015, cuando arrancó, poco tiempo después de que arrancó. Está más o menos, estas son estadísticas de Nueva York, está en cerca de 30% del mercado, que es bien importante, y además no hay competidores relevantes como sí los pueden haber en Latinoamérica o incluso en Europa. En Latinoamérica, pues, el mercado está mucho más fragmentado. Tienes un Uber que compite con InDrive, que es líder en muchos mercados, con Yango, con Cabify. El mercado norteamericano es un duopolio.
Entonces eso, digamos, lo posiciona a ambos jugadores en una situación, digamos, más cómoda, ¿no? Otro tema interesante es que Lyft, hasta hace un año, cuando yo ya la empecé a seguir, era una empresa netamente americana, ¿no? Sin embargo, como ya digamos, los números han ido mejorando, eso lo vamos a ver en un ratito, eh, ha estado con caja para empezar a hacer adquisiciones. Y ha hecho dos adquisiciones relevantes. La primera es FreeNow, que es un aplicativo europeo de taxis, pero taxis literalmente, ¿no? Es muy fuerte en lo que son servicios de taxi. Ahí en la foto pueden ver un taxi como alemán, donde FreeNow es una de las empresas más importantes, ¿no? Y se la compraron a un consorcio, digamos, que la operaba a través de donde los dueños eran BMW y Mercedes, ¿no? Entonces se está expandiendo globalmente. Eso abre mucho. Si bien el mercado americano es un mercado muy interesante, es un mercado rentable, es un mercado donde ya ambos jugadores están en punto de equilibrio y están haciendo flujo de caja positivo, y es un mercado que también está un poco más saturado. Siempre Estados Unidos se adelanta en lo que son innovación tecnológica. Entonces Europa tiene todavía mucho más potencial y con esta adquisición ha ampliado su mercado. Y la otra adquisición que ha hecho ya no ha sido geográfica, sino ha sido hacia arriba, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces ha comprado TBR Global Chauffeuring, que es una compañía escocesa que se dedica, digamos, que brinda servicios de taxi de alta calidad, ¿no? Obviamente más costosos, pero con un servicio mucho más personalizado. Entonces, de haber sido una compañía netamente americana, se está volviendo una compañía global. Una cosa importante también es que es la tercera compañía a nivel mundial de lo que es ride hailing, ¿no? Primero tienes a Uber, una compañía que ya alcanzó la rentabilidad hace un par de años y que viene generando un flujo de caja muy interesante. Tienes en segundo lugar a la China Didi, y de ahí viene el Lyft. Y estos porcentajes que estoy mostrando acá son porcentajes del año pasado. Sebas, y ahí te interrumpo porque, bueno, también he seguido un poco la tesis y he escuchado entrevistas al CEO David Risher, y algo que siempre se le pregunta, y creo que es de conocimiento de todos, es que es una industria sumamente competitiva, ¿no? Entonces allí la pregunta es, ¿desde qué posición compite Lyft respecto a, por ejemplo, a Uber, que tiene un market share muy grande, ¿no? Cobra un precio, tiene un pricing quizás más alto y da mejor servicio, más bien sacrifica un poco pricing por aumentar el número de viajes. ¿Cómo es un poco su estrategia? Y si además nos puedes contar en qué punto, digamos, se diferencia de Uber. Porque yo he visto algunos features, digamos, adicionales al servicio tradicional que tienes de taxi, ¿no? Donde, por ejemplo, vi alguno donde puedes fijar el precio que pagas al estilo de Didi, ¿no? Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, es una muy buena pregunta, y hay buenas entrevistas para la gente que quiera profundizar en YouTube a David Risher, que es el gerente general, el CEO. Hace aproximadamente 2 años salieron, digamos, los founders, pasaron al directorio en un primer lugar, y David Risher siempre habla mucho de la obsesión que tiene que existir con el cliente, ¿no? Él es un ex Amazon, fue, digamos, de los primeros empleados de Amazon, digamos, formado por Jeff Bezos. Entonces viene con esa cultura, digamos, de obsesión con el cliente, y es algo que lo ha transmitido a Lyft. Ahora, es cierto, y muchos analistas lo ven así, que es una industria donde es difícil diferenciarte, ¿no? Al final, todos lo sabemos, que ya los conductores de Uber también hacen Lyft, y viceversa. Ambos tienen ambos aplicativos abiertos. Acá en Latinoamérica hay algunos taxistas que hacen a veces que tienen 4 aplicativos abiertos, ¿no? Entonces es una industria que tiene pocos diferenciadores. ¿Cómo puedes competir? Una es precio,
Yo tengo por más que digan que están igual, prácticamente a la par, eh, tengo la sensación que el Lyft es un poquito más barato. Y esto lo digo en base a foros, a conversaciones que yo mismo he tenido cuando he viajado. Y he conversado con algunos taxistas, digamos, o riders de Lyft que te dicen que es más barato. Pero supongamos que es casi igual. Otra de las formas que tratan de competir es a través de mejoras en el producto, ¿no? Entonces, una bien interesante es la que tú decías, ¿no? Hacer una serie de features. Y ahí Lyft se ha adelantado a Uber, porque Lyft tiene una ventaja. Al estar Lyft solamente en lo que es ride hailing y no participar en groceries, en otras cosas, entonces ese mayor foco a veces le permite hacer, digamos, deployments o lanzamientos de features, como se dice en inglés, o digamos, de novedades interesantes. Una ha sido, por ejemplo, esta que decías, de poder reservar un precio para el día siguiente. Entonces ya me quiero de acá al aeropuerto y ya fijo el precio, no me lo pueden modificar. Otra bien interesante que le están metiendo bastante foco es atacar de una manera con mejor UX al adulto mayor. Entonces, Lyft empezó con eso y a Uber los está siguiendo, ¿no? Entonces, son diferenciadores que tienen pocas barreras a la entrada, ¿no? La gran barrera a la entrada, digamos, es haber construido los network effects, digamos, la red, digamos, de carros, ¿no? Que están suscritos. Y es muy difícil para otro jugador entrar al mercado americano. Lo trató de hacer InDrive, empezaron en Florida, me parece que en Miami, y no duraron mucho tiempo, ¿no? Entonces, y el mercado americano, a diferencia del mercado, digamos, latinoamericano, es un mercado que tampoco es tan sensible a precio o a cupones. O sea, valora también que los carros estén en buen estado. Bueno, al final, estos jugadores que han venido ya después a Latinoamérica, básicamente Yango, InDrive, han competido mucho en base a precio, ¿no? Entonces, sí, para resumírtelo, o sea, yo creo que sí, Lyft tiene una obsesión fuerte en el cliente, creo que eso es importante. En precio posiblemente esté igual o quizás muy marginalmente abajo de Uber, y trate de competir mucho con nuevos lanzamientos, con nuevos features. Me olvidaba, este es un tema bastante importante, ¿ya? En Estados Unidos, digamos, el líder indiscutible de todo lo que es delivery por restaurantes es DoorDash, ¿no? Viene a ser una especie de Rappi latinoamericano, pero con una clara posición una posición dominante, digamos, de 70 y tanto, puede llegar a 80% en algunas ciudades DoorDash, ¿no? Y Lyft tiene un convenio con DoorDash, ¿no? Donde digamos, se comparten puntos, ¿no? Las compras que tú haces en DoorDash te dan puntos para Lyft y viceversa. Entonces, eso los ayuda tremendamente porque Uber tiene ambos productos, ¿no? Y después, otra forma, digamos, donde buscan competir es alianzas, ¿no? Hace poco con aerolíneas o con supermercados. Entonces, Lyft tiene, por ejemplo, hace poco ha cerrado una alianza con United, porque había perdido con otra aerolínea su alianza recientemente. Sí, de acuerdo. Y de acuerdo contigo porque nuevamente a David Risher le han preguntado durante todo el año cómo veía el mercado en términos de pricing y todo, y él decía, lo veo racional, ¿no? No es que un competidor con el músculo de Uber esté tirando los precios al suelo para hacer sufrir a Lyft, digamos, que tiene menos escala y diversificación geográfica, ¿no? Ahora, Sebas, te llevo un poquito a la parte... Jorge, sí. Solo para cortarte con ese tema que es bien importante lo que has dicho, ¿no? Diversificación geográfica. A veces te puede jugar a favor y a veces en contra. El problema que tiene Uber, digamos, su mercado más rentable es Estados Unidos. Y probablemente hay mercados en Latinoamérica donde por la competencia de InDrive, por la competencia de Didi, que son jugadores relevantes en varios de los países, a veces en algunos países son los primeros, entonces le afectan mucho la rentabilidad. Entonces, sería, digamos, medio suicida que Uber se ponga ellos mismos, siendo los líderes en Estados Unidos, a tratar, digamos, de entrar a una guerra de precios cuando es su mejor mercado, ¿no? No sería racional, ¿no?
no sería racional. Y Lyft lo sabe, ¿no? Yo creo que se ha generado ahí un equilibrio que no hubo durante años. ¿Sí? Interesante, sí, no, interesante. Y te decía, Sebas, te llevo a la parte de la cadena, en qué parte de la cadena de valor participa Lyft, básicamente por el Ujú, tema que quizás es la mayor amenaza o lo que ha hecho que el sentimiento hacia esta acción, no solo hacia Lyft, sino también te diría hacia Uber, sea algo negativo, sobre todo yo diría ujú. a fines del año pasado, ¿no? Y quizás a lo largo de Sí. este año también, ¿no? El tema de los robotaxis, lo que te dice Elon Musk, de que al final Ujú, el ujú. mundo en 5 o 10 años la gente va a tener su Tesla y cuando no lo utilice va simplemente otra persona, digamos, a utilizarlo y le va a generar una renta como un servicio, digamos, de taxi. Entonces hay Ujú. un temor del mercado a que existe una desintermediación de tanto de Lyft, de Uber, como todas las demás plataformas de ride hailing. Entonces, Sí, ¿cómo lo ves tú y qué nos puedes decir al respecto? sí, o sea, a ver, ambas plataformas, tanto Uber como Lyft, estuvieron con descuentos, digamos, importantes. Algunos podían tener que ver también con la rentabilidad que no llegaba, ya esto creo que es algo que está atrás, pero efectivamente, incluso siento que ya digamos, ese temor que está señalando ya está bajando, pero a principio de año yo te diría que habían dos grandes temores y había mucha frustración de algunos analistas de que por qué no levantaba Lyft, ¿no? Y uno era porque había el temor de que Uber los iba a aplastar. Y creo que si no lo ha hecho en 8 años y más bien Lyft está agarrando cada vez más market share, es rentable, se está expandiendo globalmente, si no lo ha hecho en 8 años, 10 años y están pasando estas cosas, ya no va a pasar, ¿no? Entonces, y creo que el mercado ya lo ha ido considerando así. Y la segunda es lo que dices, ¿no? Que los robotaxis o estas compañías de vehículos autónomos, que hay varias, probablemente eh, la China, Baidu es la más importante y en Estados Unidos Waymo, que es de Google. Pero había mucho miedo que, digamos, un Waymo que tiene además las espaldas de Google, que es una de estas compañías que tiene es de 100 mil millones de dólares en caja, entre y empieza a subsidiar y saque el mercado a Uber y a Lyft. Sin embargo, ¿qué hemos ido viendo a lo largo del año? Un poquito antes de entrar, antes de entrar a los eventos, ¿qué hemos visto? ¿Qué es importante acá? Es entender la cadena de valor, ¿no? Entonces tú tienes estas plataformas que lo que hacen es conectan demanda de riders con gente que quiere moverse, que quiere un destino a otro, ¿no? Entonces, después tienes compañías que también que hay que manejar la flota, ¿no? Tienes que, o sea, con el app puedes balancear, digamos, la oferta y la demanda, pero si la demanda empieza a crecer y no vas metiendo flota nueva, vas a empezar a tener problemas de lead time, ¿no? De esto que decíamos hace un ratito, que los taxis se demoran mucho en llegar. Y después también hay el tema de manejo de, digamos, de quién es dueño de la flota. Y después, si avanzas más en la cadena, digamos, terminas en los vehículos autónomos, ¿no? Que es una revolución que está empezando en Estados Unidos ya hace un par de años. En ciudades como San Francisco y en China también están avanzando rápido, pero que es algo que va a demorar. Entonces, cuando uno ve este es un slide bien interesante que presentó Lyft en una de sus conferencias de resultados, y ahí te explican, ¿no? O sea, ellos participan, digamos, desde la parte del marketplace, incluso están a través de una subsidiaria que se llama FlexDrive, participan también en lo que es el manejo de flota y son dueños de alguno de los vehículos. Ya en la parte, digamos, de lo que es self-driving technology, ellos no se meten, pero lo que están haciendo son acuerdos comerciales, partnerships con estas compañías. Y creo que acá en este slide, en el slide que sigue, están algunas
de las compañías, digamos, de los lanzamientos que ha habido, ¿no? Entonces, Waymo arrancó solo en San Francisco, ¿no? Sin embargo, este año ya lanzaron con Uber en algunas ciudades. Lo han hecho en Austin, en Atlanta. Y hay ya planes para que Waymo no solamente esté con Uber, que era el gran temor que había, que Waymo iba a estar con Uber y Lyft se iba a quedar de lado. Pero Lyft no se quedó atrás, o sea, ha firmado alianzas con May Mobility, ya tiene taxis con May Mobility que están andando es en Atlanta, todavía con supervisión, o sea, con una persona. Tiene también ya tiene una alianza para lanzar con Waymo en Nashville. Entonces, al final, si uno retrocede este tema en la cadena de valor, digamos, ¿quiénes son los que tienen más poder? Yo personalmente lo veo en la parte de los aplicativos, porque son dos. Mientras que fabricantes de vehículos autónomos hay por lo menos, si consideran los chinos, hay por lo menos 10. Por lo menos 10 que ya están obteniendo licencias, que están obteniendo permisos regulatorios. Entonces, o sea, como yo lo veo, es que el aplicativo de Lyft, se vuelve como una especie de Netflix o un Spotify para las compañías de vehículos autónomos, ¿no? Así como Netflix o Spotify se ha vuelto, digamos, un canal, digamos, para los actores o para las productoras, lo mismo Lyft, no vas a depender mucho de ellos, ¿no? Ya en el pasado, tanto Uber como Lyft trataron de hacer sus propios vehículos autónomos, ¿no? Y se empezaron a gastar demasiada plata, y ya cuando el capital se volvió más escaso, decidieron dar marcha atrás, salirse de eso, venderlo y dedicarse, digamos, a lo que ellos hacen bien, ¿no? Que es el negocio tecnológico del aplicativo, balancear bien la oferta con la demanda, cuidar a los choferes, cuidar a los clientes y zapateros tus zapatos, ¿no? Y creo que ha sido una decisión acertada, ¿no? De hecho, el mercado, yo siento que el mercado y los analistas que siguen esto ya están mucho menos escépticos con que ese tema los vaya a desaparecer, porque al final, ¿cómo te va a desaparecer Waymo si está firmando alianzas contigo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber como se dice, una competencia sana, ¿no? Sí, es un buen punto, ¿no? Y me quedo con lo que dices. Al final, un fabricante de autos eléctricos no necesariamente va a meterse a manejar la flota, pagar temas laborales, o sea, es otro tipo de negocio, ¿no? Y además creo también que estas apps tienen mucha información respecto a o sea, datos, ¿no? De dónde viene la demanda, los usuarios. Entonces, estoy contigo en esa, Sebas. Quizás podemos... Jorge, sí. Uh-huh. No, el único que te digo que quizás le gusta abarcar todo es Tesla, ¿no? Exacto. Tesla, si lo ves históricamente, les gusta hacer ellos solos todo. Entonces, desde hacer el carro, hacer el aplicativo, ellos mismos tener los radares. En el caso de Waymo, Waymo subcontrata muchas cosas. Uh-huh. Trabaja mucho con Mobileye. Pero Tesla sí tiene un estilo, pues, y que le ha funcionado, ¿no? Han sido exitosos en eso. Excelente. Uh-huh. De acuerdo. Sebas, quizás antes de pasar a los riesgos, nos puedes mostrar un poquito, creo que tenías una imagen por allí sobre la evolución del free cash flow de la empresa y cómo ha ido creciendo en cuanto a la parte operativa. Es una compañía que sigue creciendo. Y lo más importante, es una compañía que ya está con un flujo de caja positivo importante. En los, digamos, en términos anualizados, los 2 últimos trimestres ya ha estado alrededor de los $1.000 millones. Y eso es lo que le ha dado bastante tranquilidad para hacer las compras, digamos, que ha hecho en Europa de FreeNow y de la otra compañía de viajes más de lujo. Y el mercado creo que ha visto eso bastante positivo. Un tema importante, porque sí es también siempre es una preocupación del mercado, es que digamos, es el margen bruto, ¿no? El gross margin, ¿no?
que es, digamos, Lyft se queda con un porcentaje de cerca de 40%, digamos, de lo que son los revenues, ¿ya? Y eso de ahí se ha mantenido estable, incluso ha ido un poquito, ha caído un poquito, ¿no? Esto vendría a ser lo que es una especie de take rate, ¿no? Es cuánto de lo que cobra, con cuánto se termina quedando después de pagar los gastos directos, ¿no? Donde entran seguros, una serie de cosas. Entran seguros, entra la galería de pagos. Entonces, lo ves ahí, ha estado bien, bien lateral, incluso en los últimos 2 trimestres bajó. Ya. Sin embargo, la utilidad operativa que estaba en negativo y en doble dígito el año pasado, ya ha pasado a ser positiva este año, ¿no? El último trimestre y el segundo también fue positiva. Entonces, ahí que te está diciendo o sea, que han sido relativamente eficientes con los gastos generales de la compañía, han ido bajando cupones, han ido, el tema de seguros, si bien no lo controlan al 100%, ha ido mejorando, y el volumen también al vender más, ya se han ido, han empezado a diluir costos fijos, ¿no? Entonces, eso ahí creo que es bastante importante, porque ese era el mayor cuestionamiento que había el modelo de negocio, ¿no? No pueden ser rentables. Bueno, ya están siendo rentables, ¿no? Uber está siendo mucho más rentable y está teniendo un flujo de caja positivo enorme sé que está, no lo tengo a la mano, pero me parece que está cerca de los 10 mil millones de dólares. Y Lyft está ya en 1.000 millones de dólares, que es un flujo de caja bien relevante, ¿no? Entonces, De acuerdo. eso es, sí. No, interesante, Seba. Si te llevo quizás uno de los riesgos, y también creo que va a estar relacionado con temas de corporate governance que querías comentar, que creo que también han influenciado en que la acción reaccione un poco, pero yo veía mucha crítica respecto al tema del share-based compensation, ¿no? Esa compensación que se le da a los empleados, ejecutivos, con acciones propias de la empresa, sobre todo en años donde básicamente la empresa quemaba mucho cash, ¿no? Ahí tenemos en ese gráfico el EBITDA, digamos que hasta 2022 era negativo, y las barras púrpura o lila eran las compensaciones basadas en acciones, ¿no? Entonces, esto ha ido disminuyendo con el tiempo, y creo que hoy está en niveles más razonables, ¿no? Sí, o sea, en general en las empresas, digamos, de tecnología es bien común estos esquemas donde se comparte, digamos, acciones con, digamos, los empleados claves, gente del equipo de producto, gente del equipo de tecnología, en general, y todo el C-Level, por supuesto, y bastante el reporte, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que en Lyft era una de las compañías que, si tú veías el EBITDA que tenía y lo que compartían, digamos, en share-based compensation, era desproporcionadamente alto. Hay un fondo Engine Catalyst, que digamos, levantó este tema, digamos, propuso un cambio de directores, ¿no? Para meter un poco de presión por ahí. Y yo creo que como resultado de eso, y también que los números han ido mejorando, se ha vuelto algo ya más razonable. Sigue siendo importante, o sea, si uno ve digamos, la utilidad de Lyft, la utilidad todavía es bien pequeña. No llega a los 100 millones de dólares al año, y el free cash flow, el flujo de caja libre, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están los otros 900? Y parte de, digamos, de esa diferencia, esa brecha, es los share-based compensation, ¿no? Que están en el orden de 350 millones de dólares. Entonces, de acuerdo. Pero yo creo que ya se está compensando, y además, creo que en empresas, digamos, que están compitiendo tanto por el talento, sí alinea mucho los incentivos, que también el equipo, el management, tenga pues acciones, ¿no? Pero
lo tiene que tener en las proporciones correctas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y lo que dices es importante porque alguien que ve la acción, digamos, con las métricas quizás más del estado de resultados, ve Enterprise Value EBITDA o Price Earnings y se queda con la sensación de que es una acción que está muy cara, pero cuando la ves por Free Cash Flow hay esa diferencia, por ejemplo, en este Share-Based Compensation. En algún momento también discutimos, Sebas, esa diferencia del EBITDA con el flujo de caja operativo. Hay una buena parte también que va como provisiones en temas de seguros, Sí, ¿no? Que al final sí, eso es algo contable, pero que aporta al cash flow, ¿no? Al flujo de caja. Entonces, sí. allí digamos que es que Lyft se ve, digamos, atractiva en valorización, ¿no? Sí. Mi último más que challenge, yo creo que es un tema para toda la industria. Han salido muchos reportes y lo hemos hablado al inicio también, un poco sobre los que argumentan la precarización del trabajo, ¿no? Normalmente los conductores Ujú. reciben su dinero simplemente por el trabajo realizado, pero no tienen otros beneficios como seguros, por ejemplo, ¿no? O compensación por tiempo de servicio, seguro de Ujú. desempleo, etcétera, ¿no? Hay mucho titular, digamos, que ahora dice, oye, estos trabajadores quieren sindicalizarse, y pienso, por ejemplo, en las aerolíneas, donde los sindicatos son muy fuertes y hacen que los Ujú. márgenes sean muy apretados y que muchas aerolíneas no sean rentables. Estas empresas Sí. de ride hailing igual tienen márgenes ya apretados, y esto es un riesgo, digamos, en el sentido de que puede implicar costos laborales más grandes, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí el tema de la regulación y lo que están haciendo las empresas para contener un poco este tema? Sí, correcto. O sea, es la gran crítica, digamos, no ya desde los analistas de inversión, sino en general de los políticos o economistas que, digamos, ven estas compañías como precarizadoras del empleo. Eh, Sobre todo en Europa, ¿no? En Europa, empresas como Globo han tenido que pagar multas enormes, han tenido digamos, colocar en nómina a, a gran parte, digamos, de, digamos, de los riders o de los, en este caso se llaman los Glovers, en su planilla. Pero, a ver, yo lo que diría ahí es que lo primero es que sí, o sea, ya se han ido avanzando, o sea, efectivamente era necesario que haya cierto tipo de regulación y se ha ido avanzando. Por ejemplo, en estados como de California, donde han nacido estas dos compañías, Uber y Lyft, eh, ya por ejemplo pueden formar ciertos tipos de sindicatos, digamos, los conductores de Uber y Lyft. Entonces, ya han habido avances por ahí y es algo que, digamos, las compañías lo tienen internalizado y también lo han ido asumiendo. Bueno, los seguros en Estados Unidos, digamos, de Lyft, de Uber, los paga la empresa, ¿no? Los paga la empresa. Entonces, eh, claro, finalmente lo termina pagando el cliente, ¿no? Mediante una tarifa más alta, pero Uber y Lyft es responsable que cualquier conductor tenga su seguro. Ujú. Lo otro que yo te diría es que una gran discusión que hay ahorita, o sea, lo que se viene es el vehículo autónomo. Hay en ciudades como San Francisco que se está hablando que cerca de 25% en la zona de cobertura de Waymo, 25% de las carreras son de vehículos autónomos. Entonces, si esa es la tendencia, ya que se va a robotizar los servicios de taxi, entonces va a ser bien complicado, digamos, para políticos, para jueces, digamos, laborales, empezar a meterles más regulación, porque lo que va a pasar es que van a acelerar la robotización y la tecnología. Entonces, es un Va a temor terminar que perjudicando a los va a conductores, terminar ¿no? perjudicando, ¿no? Entonces es un temor que yo creo que la misma robotización, automatización, está eliminando ya. Y de hecho lo veo, y no solo en lo que es digamos, ride hailing, taxis, también está pasando en lo que es delivery de comida. Tú empiezas a ver en Estados Unidos
incluso en Europa, en China ya hace tiempo, ya están empezando con pequeños carritos que van por las veredas y te llevan la comida, sobre todo para distancias cortas. Ujú. Entonces, yo la verdad que sí es una fricción, un temor que ha habido, pero se está, digamos, ese debate, esa discusión se acaba con la robotización. Y claro, un poco uno dirá, eso va a perjudicar aún más los trabajos. Lo puede hacer temporalmente, ¿no? Pero son las mismas conversaciones pues, que pueden haber habido cuando se creó el auto hace un siglo, más de un siglo. Y claro, desaparecen algunos trabajos, como digamos las diligencias, el que manejaba una diligencia, los que alimentaban a los caballos, etcétera, pero se crean otros, ¿no? Entonces, la prueba es que el país con más robotización del mundo probablemente es Estados Unidos, y es un país donde hay poco desempleo. Hay otro tipo de problemas, pero por lo menos de empleo no. Buenísimo. Bueno, Sebas, interesante este nombre que quizás para algunas personas no era tan conocido, al menos en Latinoamérica, por lo que dices. Ujú. Quizás podríamos cerrar simplemente con un poquito la tesis de inversión un poquito ampliada, ¿no? Me recuerdo que a inicios de año la acción te gustaba mucho, ha tenido un rally importante, entonces Ujú. podrías ahí, digamos, cerrar con un poco cuál es la tesis de inversión y qué opinas de la acción a estos niveles. Ya, sí, o sea, efectivamente esta acción eh, yo la venimos siguiendo, yo la venía siguiendo y conversamos bastante con Jorge desde inicios de año. De hecho, en Seeking Alpha, una plataforma de inversiones donde escribo, ahí estoy bajo Latin American Investor, eh, Tu más o menos en cherry. febrero, sí, mi cherry, la venía recomendando. eh, y yo creo que sí, o sea, se puede haber ido un poco, o sea, ya ha habido uno de los riesgos, digamos, de esta tesis de inversión es que ya ha habido un rally. El tema de la competencia de los robotaxis lo hemos hablado. eh, eh, Otro riesgo interesante también, digamos, que tienen que ver cómo lo van a manejar, y el mercado va a estar bien atento a eso, es que esta expansión en Europa, salir, digamos, del mercado americano, ya están en Canadá y Puerto Rico, pero ya ir a Europa ya es ligas mayores, ¿no? Son mercados más grandes, son mercados con mucha regulación, son otros idiomas, entonces ahí hay un riesgo, digamos, que puedas hacer bien el deployment, ¿no? Y que también también hay una transición tecnológica. Probablemente lo que van a hacer es van a desaparecer la tecnología de FreeNow, y van a reemplazarla por la de Lyft, ¿no? Entonces, yo conozco eso por experiencia propia, no es sencillo, ¿no? Entonces, ahí hay retos interesantes. Ahora, yo sí creo que a pesar del rally, ahorita lo vemos, las validaciones todavía siguen siendo interesantes. Sí, yo creo que hay que de repente aprovechar correcciones para entrar. Después, una cosa bien importante es las mejoras en el gobierno corporativo, lo que hablamos con Jorge, este nuevo gerente general que ha hecho un turnaround. eh, un tema bien importante en el gobierno corporativo es que habían dos tipos de acciones, y había una acción clase A y una acción clase B. Las acciones de clase A son las que tiene, digamos, cualquier persona que invierte, y las B eran de los fundadores. Ya esas acciones se están eliminando, los fundadores pasaron en un primer momento al directorio, y después ya han salido este año, hace cerca de 2 meses, han salido del directorio, ¿no? Y además han salido por la puerta grande, ¿no? O sea, esta es la segunda empresa más grande, digamos, de ride hailing de Estados Unidos. Es una empresa que hasta hace un año era solamente norteamericana, y ahora se le está abriendo un abanico mucho de otros mercados bien interesantes. Y después yo creo una fortaleza interesante que tienen también es todos estos partnerships que han firmado, con Waymo, con Mobileye, con May Mobility, y sobre todo son los únicos que han firmado un acuerdo con Baidu, con la China Baidu, que es el líder chino de lo que son vehículos autónomos. Entonces, a pesar de que la acción ha corrido y ya está en niveles de cercanos a los 25, cuando está en 12 a principio de año, todavía yo creo que puede considerarse que está barata. Vamos a ver ahorita por qué, ¿ya? Y como dijo Jorge hace un ratito, esta es una acción que es difícil todavía verla por EBITDA,
por utilidad, porque todavía es muy pequeña, entonces hay algunas distorsiones. Pero si uno ve, por ejemplo, si uno divide precio entre las ventas, Lyft está en 1.6, o sea, menos de la mitad de lo que está Uber. Eh, lo mismo si uno divide el precio de la acción entre el flujo el cash flow que genera, también es menos de la mitad. Entonces sigue estando barata, y es una empresa que está creciendo cerca de 15% al año, ¿no? Este, por, por último, otro tema del management, yo creo que este nuevo gerente, que viene de una cultura Amazon, además que me parece un líder muy positivo. He visto muchas entrevistas de él en YouTube, en distintos canales, y la verdad yo creo que transmite, digamos, una energía, una vibra que digamos está convirtiendo a Lyft en una empresa, digamos, que va a dar que hablar, ¿no? En los siguientes años, ¿no? Ya tener 30% del mercado americano no es poco, y está ganando poco a poco más puntos, ¿no? De market share.